Si me estás escuchando en 2026, que es cuando estoy grabando este episodio del podcast, sabes, también como yo, que comprar o alquilar casa se ha convertido en un deporte de riesgo. Llevamos todos años escuchando titulares del tipo: la burbuja va a estallar, la ley de vivienda lo arreglará, los tipos de interés frenarán la compraventa. Pero aquí estamos. La realidad es tozuda y la vivienda sigue siendo el agujero negro del sueldo de la mayoría de las familias. En el episodio de hoy vamos a responder a 3 preguntas clave. La primera, la económica. ¿Por qué subir los tipos de interés no hundió los precios, como decían los libros de texto? La segunda, la estructural. ¿Por qué apenas construimos casas nuevas en España? Y la tercera, la comparativa. ¿Por qué en España apenas tenemos vivienda social comparándonos con países de nuestro entorno como Austria u Holanda? Así que ponte cómodo porque hoy vamos a entender por fin y con datos en la mano qué está pasando con el techo que nos cubre. Empezamos. Para entender la magnitud del problema, primero tenemos que medirlo. Y aquí el dato clave no es el precio de la casa, sino el esfuerzo que nos supone adquirir esa casa. Según los informes históricos del Banco de España, que podemos consultar, en los años 80 y 90, un hogar medio destinaba alrededor de 3 o 4 años de su renta bruta anual para pagar una vivienda. ¿Y queréis saber dónde estamos ahora? Pues bien, en muchas capitales, y hablando de media, esa cifra se ha duplicado. Estamos hablando de 8 e incluso más años de salario bruto íntegro. Estos son datos generales que, aunque ya son crudos de por sí, muchas veces no nos dan exactamente la medida del problema. Os voy a dar un ejemplo que me resulta cercano, muy cercano. En el año 1999, el sueldo de entrada de un recién licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por decir una titulación, y que empezase a trabajar en una Big Four, los que no estéis familiarizados, las Big Four son las grandes auditoras, ya sabéis, Deloitte, PwC, KPMG, EY. Bien, pues el sueldo era de 18.000 euros brutos anuales. Hoy, en 2026, el sueldo para ese mismo perfil ronda los 25.000 euros. Así que ahí tenéis el primer dato. Los ingresos apenas han subido un 38% en 27 años. Hemos visto el primer dato, la parte de los ingresos. Ahora vamos a ver el segundo, el precio de la casa. En 1999, el metro cuadrado en el distrito de Madrid Fuencarral El Pardo, que está al norte de la ciudad, no es ni el más caro ni el más barato, costaba de media 1.300 euros. Hoy, en 2026, según el portal Fotocasa, ese mismo metro cuadrado cuesta 5.150 euros. Las matemáticas asustan. Una auditora, una recién entrada a trabajar en estas Big Four, en 1999, comprando un piso de 80 metros cuadrados en el barrio del Pilar, pagaba unos 105.000, 104.000 euros por ese piso. Eso la supondría destinar 5,7 años de sueldo bruto íntegro. Pero es que su equivalente hoy, en 2026, es que tendría que desembolsar para ese piso 412.000 euros. Y esos son 16,5 años de sueldo íntegro de hoy. Es decir, 3 veces más de esfuerzo por el mismo trabajo y la misma casa. Así que, ¿qué ha pasado aquí? Como diría aquel. ¿Cómo hemos pasado de con exactamente la misma situación de tener que destinar 5,7 veces el sueldo a 16,5? Bueno, esto los economistas lo llamamos el efecto tijera y os lo vais a imaginar y lo podéis visualizar vosotros mismos. Por un lado, tenemos la línea de los precios de la vivienda, que han subido casi ininterrumpidamente desde 2014. Por otro lado, la línea de los salarios reales, que, aunque estén ajustados a la inflación, se ha mantenido mucho más plana. El resultado y el problema es que la vivienda se ha convertido en un bien de lujo para la clase media
que es prácticamente inaccesible y que está impidiendo en muchos casos que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida. Pero bueno, vamos a comentar ahora lo que ha pasado con los tipos de interés, que es otro punto importante. Durante 2022 y 2023, después de años donde los tipos fueron cero, incluso negativos, si os acordáis, durante aquellos años y un poquito antes hice un episodio del podcast hablando de los tipos de interés cero. Bueno, pues en esos años 22 y 23 el Banco Central Europeo subió los tipos de interés de forma agresiva. Aquí lo que nos diría la teoría económica clásica es que si la hipoteca es más cara, la gente tendrá más dificultades para comprar. Por tanto, la demanda cae y los precios de las casas deberían bajar. Pero esto no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado esto? Bueno, pues porque los precios no solo han aguantado, han seguido subiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la respuesta es que quien compra las casas tiene perfiles diferentes. El mercado realmente se ha roto en dos. Hay dos grandes grupos de compradores. Por un lado, tenemos a la gente que necesita la hipoteca. Jóvenes, familias trabajadoras. Y este grupo de personas efectivamente les impactó el tema de la subida de los tipos de interés y la subida de los precios de las casas, porque al final no les salían las cuentas. Pero luego hay otro grupo de compradores, que es el comprador al contado, el comprador que tiene el cash. Esos son los inversores, son los ahorradores, son familias que reciben herencias, son extranjeros que traen dinero. Y este grupo de personas, ante la inflación que tenemos o que teníamos o que tenemos todavía, pues bueno, sacaron el dinero del banco o de otros activos y lo metieron en el ladrillo para protegerse de esa inflación. Y para que os hagáis una idea, esto lo habréis leído en las noticias, según datos del Consejo General del Notariado, ha habido meses recientes donde más de la mitad de las compraventas se hicieron sin hipoteca. Así que esto ha sido una de las causas que ha estado sosteniendo los precios, podríamos decir incluso artificialmente, mientras el ciudadano de a pie se quedaba fuera de este mercado. Alguien podría decir, bueno, si hay tanta gente queriendo tener casa, ¿por qué no construimos más? Bueno, aquí entra la regla básica de oferta y demanda. Y antes de explicarlo, vamos a viajar un poco al pasado. Vamos a viajar al año 2006, al año de la burbuja o previo a la burbuja. En aquel tiempo, en España se visaban, es decir, se construían casi 800.000 viviendas al año. Eso era una locura, eso estamos todos de acuerdo. Pero es que nos hemos pasado de esa locura al otro extremo. Entre los últimos años, los datos que hay, 2023-2025, es que apenas hemos llegado a las 110.000 viviendas nuevas anuales. Bueno, pues teniendo esas 110.000 viviendas, vamos a ver otro dato que creo que nos va a ayudar a entender la magnitud del problema. Para esto todavía no tenemos los datos de 2025, pero entre 2022 y 2024, según el INE, que está disponible para todos, hemos tenido un saldo migratorio, es decir, las personas que llegan al país menos las personas que salen. Bueno, pues ese resultado, ese saldo migratorio de media en estos 3 años, 2022-2024, es 665.000 personas. Es decir, llegan menos salen 665.000. Tenemos que tener en cuenta luego, por otro lado, nuestro saldo vegetativo. Es decir, las personas que nacen menos las que se mueren. En España este saldo vegetativo es negativo. Se muere más gente de las que nace. Y ese saldo en concreto en estos 3 años es de menos 114.000. Bueno, si juntamos las dos cifras, saldo migratorio y saldo vegetativo, tenemos, y este dato es muy importante, que entre 2022 y 2025 la población española ha crecido en 2 millones de habitantes. ¿Cómo afecta esto a la vivienda? Bueno, antes vamos a traducirlo, esos 2 millones de habitantes, en hogares, porque es al final el dato que nos interesa. El INE nos dice que se crean más de 200.000 nuevos hogares al año. La razón es simple, al final en un hogar hay más de una persona normalmente. Y se crean 200.000 hogares. Si hemos dicho que se construyen 110.000 viviendas al año y se crean 200.000 hogares, pues la cuenta es sencilla. Faltan casi 100.000 casas cada año. Y esto es un
déficit que se va acumulando. Son 100.000 este año, 100.000 el que viene y así. No estamos echando la culpa, yo no estoy echando la culpa a los migrantes. Es decir, estamos hablando de gente que necesitamos, que viene a contribuir al país, que paga sus impuestos, que gracias a ellos el PIB está creciendo y el milagro español es comentado en todas partes, pero que objetivamente está teniendo un impacto en los precios de la vivienda. Están empujando los precios al alza. Bueno, alguien también podría decir, oye, si la solución es sencilla, ¿por qué no hacemos más viviendas? ¿Por qué no construimos más? Bueno, pues la razón de no construir más es, la primera, que los costes están disparados. El coste de las materias primas, el tipo del acero, el cemento, el vidrio, pues han subido brutalmente. La realidad, y esto lo comentan en muchos foros inmobiliarios, es que las promotoras, pues a ellas no les sale a cuenta, no les sale rentable hacer vivienda barata nueva. Así que se centran en nichos de mercados, en segmentos altos o de lujo, porque ahí sí que obtienen el margen que necesitan o que buscan. Eso es el primero. El segundo es la falta de mano de obra. El sector de la construcción es un sector que está envejecido, no hay relevo generacional. Faltan profesionales, faltan albañiles, faltan fontaneros, faltan electricistas. Esto lo vemos todos cuando queremos hacer una reforma, queremos hacer una chapuza en casa, no encontramos profesionales que nos puedan hacer este trabajo. Y el tercer punto, la burocracia. En España hay mucho suelo. En España al final hay partes que están totalmente despobladas, pero convertir suelo rústico en suelo urbano puede llevar 10 años en algunos ayuntamientos. Y esto si hablamos de recalificar suelo. Pero os pongo otro ejemplo. Vamos a un extremo, al caso un extremo que sería sencillo. Es decir, imaginemos que queremos hacernos una casita unifamiliar en un terreno edificable. Bueno, pues aquí la burocracia también es tremenda. Hay que hacer proyecto, hay que cumplir una normativa cada vez más exigente en materia de eficiencia energética, por no hablar de las dificultades de conseguir financiación en este caso. Bueno, como veis, también esta aventura es terrible, ¿no? En fin, como estamos viendo, construir no es fácil. Así que llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿cuál es el punto que diferencia a España de sus vecinos? Porque tú miras a Viena o Ámsterdam y la realidad es que ves cosas diferentes. Y es que cuando escuchamos hay que aplicar la solución europea, muchas veces se olvida mencionar un dato fundamental y es el parque público de vivienda. Un dato importante. Según el Boletín Económico del Banco de España, en nuestro país el porcentaje de vivienda social, y eso estamos hablando de casas en propiedad del Estado o con alquiler protegido, es ridículo. Apenas llega al 2,5% del total. Si lo comparamos con los países de nuestro entorno, países europeos, tenemos que Francia está cerca del 17%, que el Reino Unido está entre el 17 y el 18%, que los Países Bajos esta cifra es de casi un 30%, y que en Austria, en Viena, que es el ejemplo que se suele poner, el 60% de la gente vive en casas con algún tipo de protección. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa para esta crisis de la vivienda? Bueno, pues lo que significa es que cuando el mercado privado se vuelve loco, esos países tienen un colchón gigante de casas públicas y que con ese colchón pueden equilibrar y balancear el precio. España, sin embargo, está desnuda, no tiene esas palancas. Y es que históricamente en España sí hemos hecho mucho VPO, vivienda de protección oficial, pero fue para vender, no para alquilar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que la gente compraba su VPO. Y a los 15 o 20 años esa casa se descalificaba, pasaba a ser libre y se vendía a precio de mercado. Lo que ha estado pasando es que hemos privatizado las ayudas durante 40 años y ahora el stock, la despensa pública, está vacía. Y es que esta situación nos lleva al drama del alquiler actual. En el mercado hay un mito muy extendido. Los fondos buitres controlan el alquiler en España. Pues mira, guardar este dato. En España, los grandes tenedores tienen aproximadamente el 5% del mercado. ¿Y el otro 95%? ¿Quién lo tiene? Bueno, pues son particulares. Es gente que compró un piso para complementar su jubilación o simplemente para colocar su ahorro. Así que es una situación
distinta a la que podríamos pensar y a las que salen muchas veces en las noticias. Y si comparamos esta situación con la de Alemania, que en Alemania, por ejemplo, hay empresas que son muy grandes, son gigantescas y que gestionan miles de edificios. Es un mercado mucho más profesionalizado que el mercado en España. En el mercado en España realmente está atomizado. Y diréis, ¿por qué esto es un problema? Bueno, pues es un problema porque regular a un fondo de inversión es fácil. Pero cuando regulas o pones topes en precios a un pequeño propietario que a lo mejor necesita ese alquiler para vivir, pues este se asusta. Dice, mira, con la inseguridad jurídica y los cambios constantes de leyes, pues muchos pequeños propietarios han hecho dos cosas. Uno, han cerrado la casa y han dicho, no la saco al mercado, o la han vendido, y la otra que ha pasado es que se han pasado ellos al alquiler turístico de temporada. ¿Por qué? Porque la ley es más laxa. Es menos rígida. El resultado de todo este cóctel es que la oferta de alquiler tradicional se ha desplomado. Y volvemos al principio. Menos oferta, precios más altos. En el alquiler, además, hay otro problema adicional que está sucediendo ahora, que es que los inquilinos que formalizaron su contrato durante la pandemia, 2020, 2021, pues tienen un problema y se ha estado viendo en los últimos meses y se va a ver en los próximos. Es decir, en este tiempo están viendo cómo vencen su contrato después de esos 5 años, y lo que está pasando es que los propietarios no están renovando esos alquileres. ¿Por qué? Porque en estos 5 años los alquileres han subido mucho y un propietario de un alquiler puede subir perfectamente el precio del alquiler un 40% si no renueva ese contrato. Así que esto es un problema, y es aquí donde el gobierno está intentando sacar medidas para que ese alquiler no suba, que fueron un poco esos beneficios fiscales que salieron hace unos días. Bueno, pues aquí hemos analizado un poco la situación que hay en el mercado de la vivienda. La pregunta es, oye, ¿hay luz al final de este túnel? Pues el diagnóstico es claro. Por un lado, tenemos falta de oferta, o sea, no construimos lo suficiente para la gente que somos. Por otro, falta protección pública. No tenemos el parque de vivienda social que sí tienen muchos países de Europa. Y a esto, pues bueno, le sumamos la falta de confianza que hace que los propietarios retiren casas del mercado. Así que no hay una solución mágica ni rápida, no va a haber una solución a corto plazo. La solución pasa primero por construir masivamente. Quizás industrializando la construcción, haciéndola más rápida como en el norte de Europa. Y es que ya hay empresas como AEDAS, Salas, Culmia, que ofrecen promociones de obra nueva en las que el proceso se optimiza realizando esa construcción en fábricas especializadas. Y la segunda medida sería crear un parque público de alquiler. Ese parque público de alquiler que no se pueda vender nunca, para que dentro de 20 años nuestros hijos no tengan el mismo problema que estamos sufriendo hoy. Así que bueno, estas son las opciones que tenemos. Pero bueno, quiero contestar a la pregunta inicial que nos hacíamos. ¿Es un buen momento hoy para comprar una vivienda? Lo primero que tenemos que hacer es entender que el mercado de la vivienda en España no es uniforme. Cada provincia es un mercado distinto. Podríamos hablar que incluso dentro de la provincia hay submercados. Pero bueno, si lo dejamos a nivel provincial, podemos decir que las provincias donde crece la población es muy difícil que baje el precio. Aquí estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Málaga, estamos hablando de Zaragoza, estamos hablando de la costa del Levante y de ciertas ciudades en el norte de España. ¿Y por qué? Porque la gente quiere vivir en los mismos sitios en donde hay más oportunidades laborales. Y ya hemos visto que si hay más gente, pues los precios suben. Bueno, y con este contexto, la pregunta sigue ahí. ¿Es un buen momento para comprar una vivienda en el día de hoy? Yo aquí voy a contestar con la respuesta que le daría a mi hija si estuviese en edad de independizarse y de comprarse una vivienda. Yo lo que le diría es, si el inmueble es para ser tu vivienda habitual, no trates de hacer market timing, no intentes adivinar lo que va a hacer el mercado mañana, porque eso es muy difícil y realmente nadie lo sabe. Métete en una vivienda en cuanto tu economía personal te lo permita. No tiene que ser la vivienda de tus sueños, míralo como un primer paso, donde vas a ir capitalizando el alquiler que dejas de pagar y en el futuro podrás vender esa vivienda y quizás pasarte una mejor.
Si por tu situación personal no puedes comprar y estás de alquiler, aquí te recomiendo paciencia y negociación. Al deber al propietario el valor de tener a alguien que cumple mensualmente, y es que los propietarios particulares, ya hemos visto que son el 95%, lo que no quieren son problemas ni en el cobro, ni en el día a día del alquiler. Así que si eres una persona cumplidora, pon ese valor en situación, en contexto, en tu negociación. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Es un tema muy complejo, interesante y frustrante para muchas personas. Si te ha gustado este recorrido por la realidad de la vivienda, por favor suscríbete y comparte. Ayuda muchísimo a que el podcast llegue a más gente y yo te lo agradezco.